histórico, si se quiere, de la disciplina, pero en un cachito. El recorrido de la disciplina y un poco los ejes sobre los cuales se asienta un poco el estudio que se lleva a cabo, ¿eh? Ahora vamos a tratar de ver un poquito qué tipo de fuentes usamos. Hablábamos sobre todo en lo que se refiere a la etnohistoria. La arqueología sabemos que es el estudio basado en los restos materiales que vamos encontrando. En cambio, nosotros cuando hablamos de la etnohistoria, es la disciplina que va a aportar ciertos elementos, ciertas fuentes, pero que no son exactamente las que siempre o por las cuales siempre se maneja la, la historia, digamos. La historia siempre se maneja en fuentes escritas. Eso era por lo menos la perspectiva que se tenía hasta el siglo XX, ¿eh? El siglo pasado. Hoy sabemos que la historia se basa en un montón de otras fuentes no necesariamente escritas a manera de documentos, ¿eh? A eso es a lo que me refiero. Y entonces vamos a tener fuentes de distinto tipo y también tenemos que tener siempre en cuenta con qué perspectiva se va escribiendo esa historia. En principio habíamos dicho la vez pasada que todas las disciplinas que se conforman en el siglo XIX y XX se manejan con una lógica no solamente académica, sino con una perspectiva también política o ideológica, si se quiere. Escribimos la historia desde Europa y entonces obviamente siempre tiene esa perspectiva, o por lo menos tenía esa perspectiva. Nosotros sabemos que hoy escribimos esa historia, pero tratamos de verle con otra lógica. Hay una fuerte impronta de organizar esa disciplina teniendo en cuenta la lógica de cada uno de los países desde los cuales se organiza ese saber. ¿Mm? O sea, que la historia hoy asume un poco ese rol de organizar la disciplina teniendo en cuenta cada país o cada continente, si se quiere, cómo organizar ese saber teniendo en cuenta el lugar que ocupa geográficamente. ¿Mm? Porque si no tendríamos hasta el siglo XX, tendríamos como dos historias, una de primera, basada en la lógica ideológica eurocéntrica, y cuyo conocimiento siempre está organizado desde Europa hacia el resto del mundo. Y por ahí, en algunos casos, se tenía en cuenta algunos otros lugares geográficos, como por ejemplo Estados Unidos, pero siempre con esa dinámica. Ahora bien, esa sería como una historia de primera con ese enfoque. Y el resto del mundo seríamos como acoples nada más de esa lógica, ¿eh? Y por lo tanto, si no tenía algo que fuese escrito, consideramos que no era relevante. ¿Mm? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta el tiempo y el espacio en relación a ese centro dinámico de conocimiento. Y por lo tanto el resto estaría como excluido, lo que nosotros llamamos la historia de los pueblos sin historia, que hoy sabemos que eso no existe, ¿eh? Todos los pueblos tienen historia y todos tienen una lógica. No es ni más ni menos importante, sino la perspectiva con la que uno los mire y con los cuales uno lo incorpore en esa historia. Sobre todo esta dinámica se va a ver muy reflejada o muy organizada a partir de la década de los años 50, en algunos casos
ya después de la Segunda Guerra Mundial, donde va a haber guerras con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que una serie de países van a, van a organizarse de manera autónoma a partir de lo que se llama el proceso de la descolonización. A partir de los años de la Segunda Guerra Mundial, caso Indonesia, caso Indochina, etcétera, y otros países con posterioridad a los años 40 y 50, que vamos a tratar de organizar ese conocimiento girando un poco la balanza de lo que era hasta ese momento. Y obviamente, en ese sentido hay que tener en cuenta qué tipos de fuente pueden aportar cada uno. Tenemos que tener en cuenta que la etnohistoria, que era una disciplina que surge en América, después se va a tornar como una disciplina más global y entonces se considera que es el estudio de todos los pueblos no europeos, pero obviamente en contacto con los europeos. Entonces tenemos que tener en cuenta fundamentalmente esa fuente. Y básicamente en ese juego van a entrar fuertemente a tallar no solamente los documentos escritos, sabemos, que van a aportar los exploradores, los militares, los misioneros, los administradores coloniales, sobre todo. Esa va a ser una información muy importante, pero que va a tener que ser contrastada con otra. ¿Qué van a aportar muchos de estos pueblos? Las tradiciones orales. Y en el caso particular de nuestra realidad de América, serían los pueblos indígenas. También, otra cosa a tener en cuenta es que a partir de los años, en el caso argentino, ustedes saben que nosotros organizamos el país a partir de la Organización Nacional, 1853, pero sobre todo el país se va a consolidar con un modelo hegemónico a partir de la década de 1880, que se llama la Argentina de la generación del 80, en el cual básicamente va a ser tenido en cuenta un sector que son los inmigrantes, pero el resto va a quedar como de lado, ¿eh? Sobre todo el sector criollo, sobre todo el sector aborigen, no va a ser tenido en cuenta en esta construcción del país. Y eso no solamente va a ser un fenómeno que se va a dar en nuestra realidad, sino que se va a dar en toda América Latina, ¿eh? O sea, toda la parte colonizada por españoles y portugueses, esa visión así como que un sector es importante y el otro no tanto, va a ser generalizado. No vamos a tener en cuenta a todos en la construcción, sino a algunos. Por lo menos en el caso argentino, eso se va a modificar a partir de los años 30, cuando al modelo histórico, historiográfico e ideológico también, va a aparecer una fuerte impronta nacionalista. Entonces vamos en esa impronta nacionalista y en esa impronta también de recuperar el pasado. Vamos a recuperar un pasado que queríamos olvidar un poco, que era el pasado hispánico inclusive, porque todo lo que estaba relacionado con España, todavía no era que habíamos cerrado bien las cuentas con los españoles, era como considerado retraso, etcétera. Entonces vamos a tratar, a partir de los años 30 con lo que se llama el revisionismo, ¿eh? Una visión de la historia donde se trata de recuperar todo el pasado, ese pasado negado, etcétera. Vamos a incorporar nuevamente a la historia a el gaucho y lo vamos a incorporar al indio de vuelta, ¿eh? Lo vamos a traer, lo olvidamos, lo escondimos y ahora lo volvemos a sacar. Entonces vamos a comenzar no solamente a recuperarlo e incorporarlo en la historia,
sino vamos a tratar de incorporar la fuente que ellos nos aportan, indiscutiblemente. Y ahí vamos a recuperar en esas fuentes las fuentes orales. Ustedes saben que las fuentes orales eran consideradas como no históricas, porque en realidad en muchos casos, sobre todo en los pueblos originarios, la construcción está a partir de mitos, que si nos ponemos a pensar un poco, los mitos fundacionales son propios de cualquier sociedad. Y inclusive los romanos tienen un mito de creación y los griegos tienen otros relatos mágicos, diríamos, o mitológicos, y no por ello dejan de ser tan válidos, porque uno los estudia y ve, por supuesto, que tienen elementos reales y otros que no lo son, y nosotros no tenemos que valer de los que son reales, punto. Pero no tenemos que desechar el mito en cuanto tal porque tiene un grado de veracidad. No total, pero, pero sí real. Tiene una lógica de creación. A eso es a lo que me refiero. Y entonces tenemos que ver en esa herencia que nosotros recibimos de los otros pueblos, tener en cuenta lo que recibimos de los pueblos occidentales o europeos y que son entendibles, según la lógica nuestra, de los que no lo son. En esta reconstrucción de fuentes también va a entrar a jugar que la antropología y la etnología van a cambiar de visión también. Pasamos de una visión en la que tenemos que estudiar al otro no europeo, que no lo entiendo, no lo comprendo, es diferente, etcétera, a este otro que tiene también valores, comenzamos a observar ese tipo de cuestiones, valores, tiene lógica, tiene sentido, lo que me refleja esa otra realidad, y tratar de incorporarla a esta realidad mayor, si queremos, que es la europea, entre comillas, que todavía está, a pesar del fenómeno y el proceso de la descolonización y la recuperación de saberes, conocimientos, tradiciones, la fuente que ellos nos aportan, todavía esto no está totalmente establecido en el campo académico como sí lo está hoy. Entonces tenemos que admitir que algunos autores, o muchos autores, dicen que nosotros asistimos a un tipo de fuentes convencionales de las que no lo son. Las convencionales serían las que conocemos siempre como lógica. En caso de la historia, son los documentos escritos. Estas son las convencionales. Son las comunicaciones que el hombre hace, que pueden ser orales, pueden ser escritas, figuradas, musicales, rítmicas, etc. Me va a aparecer en todos esos formatos. Ahora bien, la escrita es la tradicional, la que, entre comillas, tiene lógica. Y después están las que no lo son. Ahí entra a jugar la oral, la música, los escritos, no reflejados de manera tradicional. Exactamente. Ahora bien, también entran a jugar ahí, que no se tenían muy en cuenta todavía, las fuentes que aporta la arqueología, que son fuentes materiales, ¿m? En la cual tenemos que cotejar. Y cuando tenemos en cuenta esta fuente que implica la oralidad, dice, la tradición oral, en cuanto se transmite por la boca o la memoria, podría ser un saber difuso en cada sociedad, transmitiendo más o menos extensamente por la educación, la sombra, las circunstancias prácticas de la vida. ¿Qué significa que en lo escrito muchas veces está reflejado lo académico? En cambio, en la oralidad se reflejan un poco un montón de actividades que el hombre realiza a diario y que se reflejan en su vida cotidiana.
Por eso era que era, la oralidad era un elemento, sobre todo que lo utilizaba la antropología. Lo utilizaba, no, lo utiliza la antropología. Tratamos de reconstruir in situ en el terreno. Entonces, ¿qué hace el antropólogo? El antropólogo vive, dialoga, forma parte de la vida de distintos grupos humanos y por supuesto va a reconstruir esa vida de esos sujetos, no basado en los documentos, sino basado en la realidad de ellos. Ahora bien, toda eso que vamos recuperando, que lo vamos recuperando a través muchas veces de cuestionarios elaborados, convivir con ellos, participar de sus ritos, sus tradiciones, etcétera, lo que nosotros muchas veces llamamos los mitos fundacionales, no implica bajo ningún punto de vista que solamente quedamos en eso, porque tenemos que reconstruir ese pasado de esos sujetos, no solamente basado en la oralidad, porque sería muy acotado ese conocimiento. Nos faltaría en muchos casos cronología específica, que de eso se encargará al estudiar a ese otro la etnohistoria. Vamos a tratar de ponerle fechas, ponerle una cronología, porque si no esa historia sería muy difusa y solamente entrarían a jugar elementos que se van repitiendo por el diálogo permanente entre los sujetos y que obviamente esos relatos tienen distintas características. Pueden ser épicos, legendarios, míticos, literarios. ¿Quiénes van a llevar a cabo ese relato? También tenemos que exaltar una organización social específica, una organización política, entonces en muchos casos tenemos que justificar cosas. ¿Quiénes serán los que van a llevar a cabo esos relatos? ¿Cualquier sujeto del grupo? No. Determinados sujetos dentro de un grupo determinado. Esos son los que van a llevar a cabo la repetición del relato, que va a tener connotaciones distintas conforme a cada situación se dé. Si por ejemplo es una fiesta, si por ejemplo es una celebración, etcétera. Y va a ser un grupo específico. Nosotros vamos a ver cuando veamos el poblamiento de América, que si bien todos los pobladores parecen los primeros cazadores-recolectores, cazadores, pescadores, recolectores, etcétera, llegan a América, nosotros vamos a ver que no todos tienen la misma función o no todos tienen los mismos roles. Los hombres van a tener un rol específico. Las mujeres y los niños van a tener otro rol. ¿Quién va a cazar? El hombre, porque tiene más fuerza física. ¿Quiénes van a hacer la recolección de los frutos? Y van a ayudar al hombre cuando éste ya haya casado, etcétera, van a ser las mujeres y los niños. Esos son los roles. No está, a pesar de que nosotros podemos llegar a pensar lo contrario, no está establecido roles en cuanto al sexo, sino los roles están establecidos en cuanto a la fuerza física. O sea que la mujer no es ni menos que el hombre. Lo único que tiene es un rol distinto. En estas sociedades donde es importante la comunicación, la fuente oral, etcétera, también va a funcionar de la misma manera. ¿Quiénes van a ser los que nos van a relatar esta historia? ¿Van a ser todos? No, va a ser un grupo determinado los que van a contar esa historia. Y esa historia obviamente tiene todo un significado simbólico, pero también real. Yo trato de organizar una sociedad y el relato va a ser el organizador de ese grupo, a través del relato oral. Por eso la historia oral es tan importante en los pueblos no europeos. Refleja una realidad,
recupera una serie de saberes del grupo y trata de exaltarlo. Y trata de organizar cada grupo también, ¿eh? Y tiene siempre una lógica de justificación de cosas. Que a nosotros nos podrá parecer que no es lo correcto, pero sí lo es en la lógica de cada uno de estos grupos. Organizamos, justificamos cosas, sobre todo por qué la sociedad se organiza de una manera y no de otra, porque unos tienen ciertas preferencias en relación al resto, y por eso el relato adquiere sentido y significación en ese contexto. Obviamente que si lo sacamos, como se dio mucho entre los europeos, y lo comenzamos a estudiar por separado, no tiene ningún sentido, porque tiene sentido en la lógica de ese grupo, nada más. Y por eso cuando lo vamos a estudiar, obviamente los académicos aprendieron a través del tiempo y haber chocado con un montón de paredes que tenemos que tener en cuenta ese relato histórico, esa historia oral que hoy es tan importante, es una de las patas sobre las que se asienta la historia actual, es la historia oral. En muchos casos porque tenemos los hechos todavía presentes. Eso es una cosa maravillosa, digamos, que antes no se hubiese tenido en cuenta. ¿Qué sé yo? Por decirle una cosa, estamos estudiando, en el caso argentino, que es todavía un tema que no lo conseguimos cerrar por, bueno, por una serie de cuestiones muy propias de nosotros. La dictadura, con todas las consecuencias complejas que ha tenido, es un tema que no lo podemos cerrar todavía. Supongo yo que en algún punto lo vamos a cerrar. Otros países lo cerraron de otra manera. O sea, cada país también cura las heridas como puede, digamos. Entonces tenemos el proceso militar, se cumplió en estos días 45 años, mucha gente todavía vivimos, mucha gente todavía de esa época me refiero, ¿eh? No específicamente que haya tenido algo que ver con la dictadura, pero mucha gente, o casi toda, somos 45 millones en ese momento, éramos 27 millones de personas, somos de esa época, vivimos cosas, aunque algunas hayamos sido niños, etcétera, tenemos nuestras vivencias, y entonces podemos entrevistar a gente que puede recordar cosas. Yo vi tal cosa, a mí me pasó tal cosa, etcétera. Obviamente que eso que nosotros recuperamos a través de esa oralidad no implica que la vamos en bruto a tener en cuenta así nomás, porque ustedes saben que la lógica de uno no necesariamente es la lógica del otro. El mejor ejemplo que nosotros por ahí tenemos cuando vemos un accidente de tránsito, vimos todos, pero cada uno lo vio desde una lógica distinta. Porque lo vio desde una esquina, lo vio de una manera, el otro lo vio de otra. Bueno, cuando nosotros hacemos la reconstrucción de la historia real y hablo de nuestra realidad, pasa algo parecido. Cada uno aporta su lógica, su visión, o cómo lo vio. También cómo lo impactó. A mí me puede impactar una situación de una manera y a otra persona de otra manera. En estos pueblos también pasa un poco, aunque hay un relato rector, dice, también cada uno le va dando un matiz diferente y también va cambiando conforme va cambiando el tiempo. Ese relato, por ejemplo, una de las cosas de la cual dice la historia oral que muchas veces por eso hay que tener cuidado, aceptar ese relato, pero tenerlo cuidado a la hora de analizarlo. Ya vamos a ver que se analiza con varias lógicas, ¿eh? No es que se toma en bruto. Tenemos el de cuando hacemos la reconstrucción de los árboles genealógicos, ¿eh? Sobre todo cuando se trata de justificar los gobiernos. Eso es una cosa, los gobiernos, los modelos políticos, etcétera.
y se utiliza el relato oral, el mito fundacional, decimos nosotros, hay que tenerlo en cuenta porque ustedes saben que siempre no todo es como pinta, digamos. Le doy dos ejemplos que muchas veces son bastante dados en ese sentido. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de la familia, hablando de esto que estamos en la Semana Santa, hablamos de la familia de Jesús. ¿Cómo lo organizan? Lo organizamos por generación a partir desde la salida de Egipto, etcétera, y después lo vamos reconstruyendo desde David hasta José, que sería el padre adoptivo de Jesús, y vamos contando. ¿Por qué? Porque a Jesús lo necesitamos encajar en esa historia real. Entonces vamos creando las generaciones de estos sujetos y lo vamos incorporando. Cuando nosotros veamos eso en el viejo continente, imagínense que nosotros vamos a tener una cosa parecida. Ustedes saben que los aztecas no tenían muy buen... Su pasado no era muy limpio, digamos, era bastante sucio, ¿eh? Los aztecas tenían lo suyo, ¿eh? Pero cuando ellos llegan al poder, nadie quiere tener una familia con raigambre sucia. Van a tratar de organizar el relato donde ellos van a encajar también. Los aztecas después lo van a dar por escrito, van a hacer una serie de escritos justificándose de que ellos no son malos, no son sanguinarios, etcétera. Son bonitos, digamos, son guerreros, pero no son tan malos, a partir de un relato también. Van a destruir el relato que los, este, que los deja mal parados y van a tratar de reconstruir ese relato tratando de darle otra visión. Ellos no son tan malos, diríamos, oye. ¿Y cómo van a hacer? Van a destruir el relato. Destruirlo en una parte y reconstruirlo en la otra. Disculpe, profe, Sí, te escucho. pero según la lógica de los pueblos originarios, sobre todo lo de esa zona, ¿no estaría bien visto ser guerreros así, digamos? O sea, como que entiendo yo que según la lógica que nos explicó la clase pasada, sería una ventaja que los demás te consideren sanguinario como se manejaban más por el miedo y como lo veían como algo religioso, más que un problema como lo podemos ver desde una postura más occidentalizada, si se quiere. No, de que ellos eran, Andrés te llama, ¿no es cierto? Bueno, de que ellos, para ellos es importante la vida guerrera, no cabe duda. La guerra forma parte de su vida, ¿eh? Lo que pasa es que cómo se lleva a cabo esa vida guerrera sería la cuestión. Digamos, los sacrificios humanos estaban dentro de la lógica de ello, ¿eh? Es una relación de supervivencia, diríamos hoy, ¿eh? No cabe duda de ello. Ahora bien, el pasado de los aztecas no era un pasado muy limpio, ¿eh? De ellos no solamente no rayaba solamente la cuestión guerrera, sino que ellos eran bastante salvajes, ¿eh? Ustedes saben que cuando ellos se instalan en el Valle Central de México y fundan la que sería su capital, Tenochtitlán, en 1325, la zona donde ellos se asientan es una zona muy fea geográficamente. Está llena de pantanos, produce enfermedades, epidemia, etcétera. ¿Qué van a hacer los aztecas? Son como el último orejón del tarro en el Valle Central de México, ¿eh? Ellos no van a ser no van a estar por lo menos en ese momento, a fines del siglo XIV y principios del XV, ellos no van a estar considerados bien ahí. Ellos van a actuar siempre como furgón de cola de los otros reinos que están ahí, ¿eh? Azcapotzalco, etcétera. Van a prestar su servicio como guerreros contratados, o sea, son soldados contratados. Esa es su función.
y Escenarios. van a trabajar para otros. Exactamente, van a trabajar para otros. Ahora bien, ellos van a ir subiendo de estatus o mejorando su condición, pero no van a olvidar sus prácticas salvajes. Una de las cosas que van a hacer, bueno, en un momento dado van a hacer una alianza con un monarca del Valle Central de México. El monarca, como prenda de amistad, de buena relación, etcétera, le va a ofrecer al príncipe azteca una de sus hijas como prenda. Una cosa que era bastante común, no solo entre los pueblos originarios, sino entre las mismas monarquías europeas. ¿Cómo organizábamos las relaciones sociales? A partir de prendas de casamiento, regalos, ser vasallo de otro, etcétera. ¿Qué va a hacer el príncipe azteca? Van a hacer una gran fiesta, el casamiento, bla, 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 bla. Pero resulta que a la mañana siguiente, el padre de la novia va a encontrar que el príncipe azteca está vestido con la piel de su hija. No creo que haya sido muy buena la experiencia de este guerrero. La despellejó a la princesa, ¿eh? Y se vistió con su piel. Por supuesto que se armó un reverendo despelote y volvimos a la guerra y a los aztecas se los corrió por un tiempo porque eran sumamente salvajes. Entonces, cuando ellos llegan a ser la potencia del Valle Central, todas estas historias vamos a tratarla de sacar de circulación, porque no nos deja muy bien visto. Aparte que ellos debían, en el Valle Central no solamente estaban ellos, ¿eh? Había otras monarquías todavía, ¿eh? Dando vuelta. O sea que ellos tenían que mejorar su imagen, ¿eh? A eso me refiero, ¿eh? No que la cuestión de la guerra no estuviese presente en ello, ¿eh? La guerra forma parte de su vida, eso no cabe duda. En cualquiera de estos pueblos, ¿eh? Profesor, Aztecas, mayas, incas, etcétera. Sí, Laura. sería como los vikingos en No, Europa, Melissa, perdón. hicieron lo mismo. Se comportaban de manera guerrera, atacaban toda Europa y después cuando se hicieron civilizados y se comportaron de una mejor manera, pero eran igual. Sí, sí, la diferencia es que los vikingos tenían ciertas costumbres, bueno, de última atacaban en general, no hacían este tipo de despelote que hacían los aztecas por ahí. Este, pero me refiero a que la guerra forma parte de su lógica de vida, ¿eh? Siempre. Pero otras prácticas pueden ser que no sean tan buenas como esta, digamos, ¿eh? O sea, la cuestión esta de la guerra, la cuestión del sacrificio, forma parte de su vida, ¿eh? Sin ninguna duda. Y tiene una Profe, lógica de supervivencia. Sí, me parece que eran más similares a diga. los mongoles que a los vikingos, los aztecas. Sí, puede ser. Los mongoles también eran bastante destructivos, digamos. Donde pasaban Sí, ellos, porque los mongoles empezaban a quedaba mucho. destruir, es como que iban a conquistar ellos, También tenía una destruían. lógica, claro, también tenemos que tener en cuenta que hay veces que la lógica de destruir algo tiene todo un sentido simbólico también, ¿eh? Eh, Tenemos que pensar. Eso se daba en entre las grandes culturas en el viejo mundo y también en el nuestro, ¿eh? La finalidad simbólica. Todos los pueblos de América, o sea, todos los pueblos de Mesoamérica, cuando entraban en crisis, ¿qué hacían? A nosotros nos puede parecer un disparate hoy, porque lo miramos desde nuestra realidad. ¿Qué pasa con Teotihuacán cuando entra en crisis la gran ciudad, primera gran civilización de América, en el año 300, en el año 600 más o menos de la era cristiana, habiendo sobrevivido más de 1200 años? ¿Qué pasó? ¿Qué van a hacer ellos? Sacrificio humano. No, ya Abandonan las hicieron los ciudades. sacrificios y no funcionó.
abandonan la ciudad. Miren lo que hacían. Abandonan la ciudad y cortan la parte de arriba de todos los predios y lo entierran. Entierran la ciudad. Por eso es que esa maravillosa ciudad fue encontrada en la década de los años 20 entera. Lo único que le falta es la parte de arriba. No descabezaron los templos, sí descabezaron los palacios, pero no los templos. Ellos consideraron de que terminó una etapa, entonces ¿qué hacen? Entierran la ciudad, la descabezan los predios importantes y se van. Se van a otro lado, porque gran parte de, después de Teotihuacán, la siguiente gran cultura va a ser la de los toltecas. Justamente los aztecas, que tenían un pasado bastante complejo, tratan de unir su realidad a la de los toltecas, como hicieron los judíos también, para tratar de organizar la vida, en el caso de Jesús, tratando de organizar y atarle a un pasado glorioso. En este caso, el pasado glorioso es el rey David y el rey Salomón. Qué mejor pasado, ¿eh? Bueno, los aztecas van a tratar de hacer exactamente la misma lógica. Van a atar su origen, su realidad, a la de los toltecas. La cultura de los toltecas era considerada como lo máximo en términos de desarrollo cultural, artesanal, etc. Y aunque la ciudad capital de ellos, que era Tula o Tollán, no llegó a tener la misma gloria de Teotihuacán, llegó a ser la cultura predominante en el Valle Central después de Teotihuacán. Así de simple. Entonces, ¿qué van a hacer los aztecas? Los relatos que ellos van a publicar haciéndose propaganda van a unir su pasado con el de los toltecas y a su vez, si nos unimos con los toltecas, nos unimos en el pasado de los teotihuacanos. Porque hoy se ha comprobado que una buena parte de esa gente preparada, organizada, que tenía Teotihuacán, sobre todo de los artesanos, sobre todo de los, porque ellos eran grandes comerciantes o artesanos, se van a ir esa gente que deja Teotihuacán, se vaya a poblar Tula. Así de simple, ¿eh? Entonces, la genealogía, las lógicas estas tienen sentido en el contexto de la realidad de cada uno de estos pueblos. Y aunque pensáramos que no tienen grafía, no significa que no tienen historia. ¿Mm? Entonces vamos a tratar de recuperar esas fuentes, convencionales o no convencionales, y en este caso las no convencionales estaría la historia oral, porque tratamos de entender que no solamente es la oralidad en el sentido de repetir, sino la memoria histórica como el elemento fundamental a la hora de conservar prácticas y realizaciones económicas, culturales, políticas, familiares también. Obviamente que cuando agarramos esas fuentes históricas, esas fuentes no convencionales, sería históricas pero no convencionales, la vamos a someter a una serie de críticas. No es que la vamos a tomar así en bruto y como la tomamos está, ¿eh? Tenemos que tener en cuenta que hacemos una crítica textual, ¿m? O sea, le hacemos una crítica al texto. Ahí los lingüistas entran a jugar, ¿eh? Al texto. ¿Por qué fue escrito de una manera? ¿Por qué fue escrito en un ritmo? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué los relatos se clasifican? Tenemos relatos históricos o épicos, míticos. Tenemos poesías, cuentos, códigos, rituales. ¿Y por qué cada uno de esas situaciones, de esos
relatos se van acomodando a cada situación, tratan de justificar cosas, cómo se organiza. Decimos solamente el mito fundacional, no tienen muchos mitos. Cómo se organiza la familia, por qué tiene una forma y no otra. Se exalta un pueblo por encima de otro, la organización social, el ritmo que va adquiriendo esa tribu, cómo se organiza, etcétera. Y también por qué ese relato, a pesar de que nosotros pensamos que es un relato estático, no lo es bastante dinámico y se va acomodando a cada situación. O sea que de ese relato o parte de ese relato sigue siendo fijo, pero se va modificando, se va cambiando, conforme múltiples situaciones que le toca por ahí vivir a un grupo social o humano. Por ejemplo, que ese grupo se tenga que trasladar de un lugar a otro. ¿Mm? Eso entra a jugar en cómo se va a construir ese relato o cómo vamos a modificar ese relato. ¿Mm? Por ejemplo, podría ser otra situación. En el grupo social se produce un cambio de gobierno. El grupo o la élite que gobernaba ya no está, o sufrió alguna modificación, etcétera, y ahora tenemos otra élite gobernante. Entonces, ese relato se va a cambiar o se va a modificar. También entonces vamos a tener en cuenta cómo se construye ese texto. Sociológico, vamos a tener que tener en cuenta cuál es la función que ese relato cumple dentro de un grupo social, el porqué de ese relato. Si ese relato es para exaltar a un grupo humano, a un hombre, a un soberano, a un líder, si es ideológico o político, se justifica un orden social, por ejemplo, si tuviesen esclavos, el poder de una capa social por sobre las otras, si es una cuestión de capa social o es una cuestión de distintos grupos étnicos y uno está por encima del otro, la superioridad o no de un grupo, cómo se organizan los grupos, cómo se distribuyen los recursos, la jefatura, la organización religiosa, etcétera. Cómo ese grupo se va a ir organizando, manejando, etcétera. Entonces, tengo que tener en cuenta qué función cumple ese relato dentro de ese contexto, dentro de ese grupo humano. Y por ende, algunas veces estos relatos, algunas veces no, siempre, estos relatos tienen una parte de veracidad y una parte que no lo es. Viene a ser como una metáfora en la construcción de ese conocimiento, ¿eh? Entonces, primero le hago la crítica textual al texto, lo analizo al texto y veo qué me aporta en todos los sentidos. Después veo la función sociológica, el por qué, cuál es la función que desempeña ese relato. Y después cultural. Ahí veo la parte literaria, estética. Muchos de estos relatos van acompañados de música. También culturalmente replica valores, ¿m? Valores morales, la idealización de las cosas. Nosotros también lo hacemos, ¿eh? No solamente lo hacen estos pueblos y consideramos que hacen algo mágico. Nosotros también idealizamos u organizamos nuestra vida en cuanto a valores. No necesariamente que nosotros alcancemos a cumplir plenamente esos valores. Nosotros sabemos que está mal mentir, pero no quiere decir que por ahí no mentimos, ¿eh?
creo que metimos bastantes veces, pero digamos que tenemos esa idealización, también la tienen estos pueblos, de los valores morales. Eh, ustedes cuando vean antropología, van a ver que hay un pueblo de la zona de la Polinesia que estudiaba un antropólogo polaco, Malinowski, en la década de los años 30, 40, etcétera. No me acuerdo bien el nombre del grupo social, del grupo étnico. Ustedes saben que yo tenía una costumbre que era, por eso fíjense cómo el relato funciona, es funcional al grupo. Estos pueblos durante una o dos veces al año iban a hacer grandes campañas de pesca, porque había que obtener muchos recursos que después se cuidaban, se almacenaban, etcétera, para mantener el grupo. Y resulta que por ahí tardaban mucho tiempo en esta pesca, meses. Resulta que, y cada uno obviamente dejaba a su familia, esposa, hijos, etcétera. Pero resulta que por ahí podía ser que la esposa de alguien, de alguno de esos hombres que fueron a trabajar, a pescar, y tardaron 9 meses o 10, tuviera un bebé durante esos 9 meses. ¿Ese hijo de quién iba a ser? Porque el marido no estaba ahí, ¿eh? Ellos tenían una lógica que el padre era el que de última anotaba, diríamos hoy, la criatura, ¿eh? No quien fuese el padre real. Entonces ellos para justificar esa situación, y no había un problema así que moralmente eso estaba dentro de su lógica. Nosotros haríamos un reverendo despelote si la señora nuestra tuviese un bebé que no es nuestro, ¿eh? Bueno, para la lógica de estos pueblos, eso no tenía una un gran despelote moral porque dentro de la lógica suya no estaba previsto eso. El que nacía, aunque nacía en ausencia del padre, seguía siendo del esposo, aunque hubiese tenido un bebé del vecino, diríamos, ¿bien? Bueno, en la lógica nuestra, más estructural, diría yo, más a rajatabla, organizada en cánones, eso sería no muy funcional, digamos, ¿eh? Porque nosotros estábamos apegados a otro modelo, a otro sistema. En cambio, en el caso de ellos, no. Entonces, hay toda lógica y hay un relato en relación a eso para tratar de justificar esa situación. ¿Qué significaría este relato? Que bueno, que la vida continúa igual a pesar de que los otros se van a pescar. La vida sigue acá, en este grupo, o en esta aldea, o en este grupo étnico, aún en ausencia de los otros. Porque esos otros van a volver. Algunas veces no volvía, porque hubo un accidente, moría en el camino, qué sé yo, pero aún en esa situación, ese bebé va a ser de este hombre, aunque estuviese ausente, y de morir él, toda la tribu asumiría el mantenimiento de este niño, no sería un paria. En una sociedad occidental, ese pobre niño sería un paria, porque nadie se querría ser hijo, nadie querría hacer cargo del bastardo, ¿eh? Una expresión muy usada de manera peyorativa, ¿eh? En la realidad de los pueblos occidentales, digamos, ¿eh? Bueno, para estos pueblos la cosa funciona de otra manera. O sea que fíjense cómo se construye, cómo tiene el relato oral, siempre tiene una finalidad en la realidad de estos pueblos y que también ese relato puede ir siendo modificado, ¿eh? En lo cultural también tiene
finalidad de construir una conciencia histórica, de decir, esta es la historia de nuestro pueblo, ideológica, justificar un orden social, pero también este orden social o esta justificación de una manera de funcionar ese grupo y no de otra, también puede implicar que a futuro eso se pueda modificar, pueda ser cambiado. Por ende, nosotros tenemos que tomar no solamente el hecho de reconstruir a partir de un relato oral, sino también someterlo a una serie de críticas y contrastarlo con otras fuentes. Como decíamos el otro día con este texto del Popol Vuh, el texto de los mayas, Eh, no significa que ese relato que dice ahí, que justifica la creación, después la destrucción, después lo que pasó con los españoles, etcétera, funcione exactamente igual. Pero es un relato rector de su realidad y que no siempre está contra la realidad nuestra. Porque los españoles tratan de destruir todos estos textos, en el caso de los mayas, aunque muchos, a pesar de que hicieron una gran fogata, bastantes textos se salvaron. La realidad de ellos no está tan errada, digamos, teniendo en cuenta la lógica nuestra, sino está la realidad de ellos muy presente y tratan, fíjense que ellos tratan de incorporar, porque ellos dicen que el Popol Vuh dice que la desgracia de ellos llegó cuando llegaron los españoles, o sea que no estaban tan errados en algún sentido, y no es que escapan de una historia más global, no son tan tontos como nosotros podemos llegar a pensar, sino ellos son incorporados. Aunque de manera peyorativa los españoles son la desgracia de ellos lo incorporan a la historia. O sea que ese relato mítico en un principio está modificado a futuro, tiene cambios. Eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Y también reflejan estas formas de narración. ¿Quién mejor que un profesor de letras para explicarlo? Las narraciones también se constituyen o se conforman como códigos culturales que van a actuar, no solamente reconstruyen el pasado, porque nosotros podemos llegar a pensar que reconstruyen el pasado, sino que reflejan una realidad muy presente de ellos. No es solo pasado, Nosotros, cuando comemos un asado, ¿reflejamos el pasado nomás? ¿O cuando tomamos mate? Estoy viendo varios que están tomando mate. Por eso digo, que son costumbres de la gente criolla de hace más de 200 años. Reflejamos solamente el pasado, no el presente. En estos pueblos también. Ese relato rector no solamente funciona hacia atrás, reconstruye ya lo que no fue, sino refleja una realidad de hoy, matizada tal vez, pero una realidad de hoy. Ustedes saben que hablando de los pueblos originarios de nuestra región, los Cuom, o mal llamados Tobas también, ellos tienen una costumbre que es cuando el rito de iniciación. A pesar de todos los vaivenes y el bombardeo de la globalidad sobre ellos mantienen aún en el día de hoy y en la realidad de una ciudad como Resistencia, una ciudad grande, ellos mantienen algunos de sus ritos de iniciación. ¿Le cuesta horrores mantenerlos? Sí, porque no disponen de todo el elemento natural que tenían antes para incorporarlo ahí o para tenerlo dentro. Pero tratan de mantener ciertas costumbres. Y una de ellas, ustedes saben que es el rito de iniciación, cuando se pasa de la etapa para ellos de niña
o niño a adulto. Antes, las comadres, la madre o las tías, etcétera, preparaban todo ese ritual teniendo en cuenta el espacio amplio geográficamente hablando del cual disponían. Se iban al monte, etcétera, y preparaban la niña. ¿Cómo pasa la niña en la lógica nuestra inclusive? ¿Cómo pasa de su rol de niña a mujer? Hay un fenómeno natural que las mujeres experimentan. Suele ser Cuando cuando le baja por menstrua. primera vez. ¿Cómo? Cuando menstrua. Cuando menstrua. Exactamente. Ahí pasa de ser niña a ser mujer. Antes, ese rito ellos lo llevaban a cabo en la zona rural. Prácticamente hoy el 40 o el 50% de los Cuom viven en las ciudades. No tienen monte. Pero aún así preparan el terreno para que se lleve a cabo ese proceso, que tiene toda una serie de pasos. Durante esos días, la niña, que se va a convertir en mujer, es aislada del grupo social, el resto de la familia. Y es un rito que solamente la preparan las mujeres. No intervienen los varones. Es más, los varones son alejados. Hoy en día, o sea, ya se le torna complicado porque antes hacían en el monte, ¿eh? Ahora lo hacen en la ciudad. ¿Qué hacen? Imagínense la gente que vive en el barrio Toba, que tiene una vivienda. Generalmente son bastante numerosos, etcétera. ¿Qué hacen? Aíslan a la joven en una parte de la casa, el resto de los varones se va del otro lado, no tienen contacto durante ese pase, durante ese rito, que en realidad ese rito se va replicando de manera oral, no escrita. O, digamos, hoy hay escritos, pero durante mucho tiempo eso se replicó de manera oral. La niña es preparada y es atendido solamente por mujeres. Cuando ya está preparada, cuando ya tuvo la menstruación, cuando ya superó esa situación, es de vuelta incorporada al resto de la familia. O sea que eso dura varios días y puede durar más de una semana. Ellos le encontraron la vuelta al sistema para, aún en situaciones de adversidad, poder llevar a cabo ese rito de iniciación. Ahora bien, este rito de iniciación que también tienen los varones, más o menos similar, en el caso de los varones es casi imposible llevarlo a la práctica y por eso nuestras culturas sufren el embate no solamente de la globalidad, del neoliberalismo, etcétera, sino que no pueden cumplir sus roles o su estado que le manifiestan sus tradiciones. El hombre pasa de ser niño a hombre a través de mariscar, ir a cazar, ir a pescar. Eso hoy no lo puede hacer. Por eso el hombre, en el caso de los pueblos originarios del Chaco, es el que más sufre el embate global y por eso tienen tantos problemas de alcoholismo, etcétera, y otras cosas, justamente porque no pueden llevar a cabo determinadas prácticas que en su lógica, de acuerdo a sus relatos, de acuerdo a sus mitos, lo llevaba a la práctica antes. Ellos necesitan, pasa con los aborígenes en la zona de Misiones, ellos necesitan el espacio, no necesariamente porque le van a extraer todos los recursos económicos que tienen. Ellos tienen una lógica distinta. Nosotros somos los que le queremos sacar todo lo que tiene el monte y lo queremos reventar, pero en la lógica de ellos no. Para ellos el espacio es importante porque refleja su vida, su vitalidad. No solamente adquiere, también les traen los recursos económicos, no seamos ingenuos, porque ellos lo han hecho durante siglos, durante miles de años.
pero representa el recurso vital para sobrevivir ellos en términos sociológicos. Por eso es tan importante. Y por eso también es importante para nuestros pueblos originarios el espacio. Imagínense que los Cuom que viven en la zona del interfluvio, en la zona del impenetrable, obvio, este rito de iniciación lo pueden hacer bien. Ellos tienen el espacio. Vital se llama. Nosotros, los aborígenes que tenemos acá en la ciudad de Resistencia, no pueden llevar exactamente de igual manera a cumplir estos ritos o estas tradiciones orales. Eso es una cosa muy a tener en cuenta. Y también tenemos que tener en cuenta que la repetición de estas narraciones, de estos relatos, de estas historias, tienen un final de supervivencia. ¿Qué hubiese pasado si ellos, en el fenómeno de aculturación, no inculturación, aculturación al que fueron sometidos, hubiesen dejado de lado? Fíjense cómo es la lógica de los pueblos, que fueron bastante hábiles para negociar cosas, de los que fueron totalmente confrontativos. El ejemplo más claro, más simple, de cómo cada pueblo trata de sobrevivir y de resistir, se da en la desaparición de los aztecas. ¿Quién es el pueblo que les sobrevive a los aztecas hasta hoy en la zona de Mesoamérica? Inteligentemente, ¿eh? Y no es que se haya olvidado las tradiciones, ni mucho menos, ¿eh? Las tradiciones están fuertes ahí. Las tradiciones es la forma, sí, los mayas, exactamente. Los mayas son el pueblo que ha podido, a pesar del embate del español y después posteriormente del Estado mexicano y qué sé yo, ellos han sobrevivido. Y a uno le maravilla ver cómo mantienen sus costumbres, su forma de vestir. Son casi 7 millones, ¿eh? No son poca cosa, en un mundo tan global, pero le han buscado la vuelta también. No solamente, como decía el compañero ahí, mantienen la resistencia a través de las tradiciones, sus historias, mitos, etc. También le ha buscado la vuelta de sobrevivir económicamente. Ustedes saben que los mayas venden sus productos a través de las redes sociales, por ejemplo. ¿Qué más inteligente que eso? Entre otras cosas, ¿eh? El gobierno mexicano le ha permitido a ellos, igual que el gobierno americano, los mayas tienen tierras que son de ellos. El gobierno se les ha otorgado, ¿eh? Hace mucho tiempo, ¿eh? Se llaman tierras comunales, ¿eh? Esas tierras son solo de ellos, ¿eh? Ellos las pueden explotar, las explotan de distintas maneras, a través del turismo, la venta de sus artesanías, pero antes le costaba más porque tendrían que vender sus artesanías en el boca a boca. El gobierno mexicano le ha permitido tener una serie de exenciones impositivas y ellos se manejan de manera global, usan las redes, venden sus productos por ahí, tienen distintas concesiones que el gobierno le ha permitido, tienen emprendimientos económicos y usan toda la tecnología habida y por haber en beneficio de su realidad. Esa es una manera muy inteligente de haber sobrevivido a la explotación de los españoles durante mucho tiempo, ¿eh? Españoles y después los otros, los que vinieron después. En el caso de ellos, el caso más, el caso de los mayas, también los incas, ¿eh? Los incas le han combatido de manera militar a los españoles, han perdido en esa parte, pero no han perdido la batalla cultural, que es lo más importante. Los incas también mantienen sus tradiciones, inclusive mantienen formas de explotación económica
muy propia de ellos. Entonces vamos a ver que el sistema de explotación escalonado que ellos tienen, lo mantienen desde tiempo inmemorial. No explotan siempre la producción como la hacen al estilo europeo, ¿eh? Que también, por cierto, en Perú existe, Perú, Ecuador, etcétera, sino ellos trataron de mantener ciertas formas anteriores, porque le permite obtener no solo recursos, sino mantener sus costumbres y su realidad. Ahora bien, nosotros vamos a ver que no solamente las representaciones son orales. Nosotros vamos a ver que hay otras formas. Que el otro día dimos un avance, un poquito, cuando hablamos del Popol Vuh, que es un escrito, y hay otros escritos, antes de que los mayas tuvieran contacto con los españoles, y posterior. El Popol Vuh es un texto posterior, escrito por mayas, pero es posterior al contacto con los españoles. En realidad van a usar el sistema fonético español, ¿eh? Las formas de representación pueden ser pictográficas o ideográficas, glifos, etc. En esos glifos muchas veces está incluido caracteres numerales, etc. Y también otras, y ahí van a contarnos una serie de historias, Disculpe, atributos de los profe, dioses. ¿cómo se escribe el Sí, Popol Vuh? ay, espera, de memoria no me lo sé, pero te lo voy a pasar. Es bastante engorroso la forma de escribir. Una cosa que les voy a decir, hablando de lo que pregunta el compañero, cuando ustedes van a rendir, ustedes van a ver que acá hay muchos nombres medio extravagantes. No es necesario que ustedes se sepan de memoria eso, ¿eh? Oh, Yo les Popol digo Vuh. eso a colación de que, entre otras cosas, los nombres de los dioses son bastante complejos, ¿eh? Y algunos chicos por ahí piensan que tienen la obligación de saberse eso de memoria, y nosotros no le estamos pidiendo eso de memoria nunca, ¿eh? Porque es bastante engorroso la forma de escribirse esos nombres. Ustedes pueden tener una guía, este, una ficha, una ayuda a memoria, lo pueden tener. Popolv corta UH. Exacto. Así que no se hagan problema por ese tipo de cosas. No es necesario que ustedes se sepan de memoria estas cosas que ni siquiera nosotros por ahí no las sabemos de memoria. Eh, Otra cosa que se tienen en cuenta en cuanto a los relatos orales es la antigüedad de los mismos, ¿eh? Si son, por ejemplo, el Popol Vuh es un texto del siglo XVI, XVI-XVII, ¿eh? Ya en contacto con los españoles. El autor, que es un autor anónimo, se vale, en realidad, del alfabeto español para escribirlo. No en tanto, no carece de veracidad porque es escrito por autores indígenas, digamos, diríamos hoy. Pero tiene la impronta de ellos, porque la forma de escribir, la forma de relatarlo, si fuesen los relatores los españoles, no quedarían tan mal parados al final. Sino es escrito por ellos mismos, por eso no carece de veracidad. Pero siempre hay que tener en cuenta eso, la antigüedad, la lógica. Lo que sí, uno siempre tiene que tener en cuenta es cómo esos relatos, como decía el compañero,
tenemos que contrastarlo con otros relatos, con otras historias y con otro material. Hoy tenemos fantásticamente a flote los distintos monumentos arquitectónicos, sobre todo en Mesoamérica y en la zona andina, es para contrastar claramente con todo ese material importante que tenemos ahí que es brindado por la arqueología, ¿eh? Entonces podemos cotejar distintos tipos de fuentes, no solo la oral, sino también los recursos materiales. Bueno, tenemos 3 minutos. ¿Alguna pregunta sobre esta primera parte de fuentes, etcétera? Igualmente esto le vamos a subir, así que no Profe, requiere. Sí. acerca de la parte del México, quiero saber Mm. si había una tribu de la misma índole llamada los Pipiles. Espera, te estoy escuchando un poquito bajo ahí. Voy a hablar un poquito más fuerte. ¿Así se me escucha? Ahí sí, ahí te estoy escuchando mejor. Quería preguntar acerca de una etnia parecida a los aztecas, de la misma índole llamada los Pipiles. Ujú. Sí, sí. Eh, ¿qué diferencia podría haber con las demás? ¿En qué sentido? Te pregunto. Y lo que se haya descubierto. Mira, hoy en México tiene una cosa interesante a tener en cuenta. México hoy tiene como desarrollos culturales en todo el país. O sea que todos estos pueblos son estudiados de manera regional, todos ellos. Hay mucho material, muchos elementos, teniendo en cuenta, uno por ahí parece que todo circula alrededor del Valle Central, que es donde más monumentos, más restos, etcétera, se han encontrado, pero en realidad, en todo México hay relatos de los distintos grupos conforme cada región. Lo que pasa es que algunos son los que, no sé por qué causa, son los que más los estudiamos. Creo que por los que más sobresalen, digamos. Lo cual no significa que en todo México no haya restos de otros grupos. Por ejemplo, el famoso juego de pelota, en teoría, se extendió rápidamente a partir de los olmecas, pero en realidad eso es todo un tema de discusión porque se han encontrado canchas de pelota en otros lugares de México bastante alejados. Por decirte una distancia, del otro lado de México, cuando se suponía que las primeras canchas de pelota y qué sé yo, son de la zona del Golfo de México. Sin embargo, del otro lado de México, sobre el Pacífico, también hay canchas de pelota bastante antiguas, ¿eh? O sea que el relato primero, hoy es todo un tema de discusión. Por eso te digo, hay muchos estudios de los distintos grupos de manera regional. Es interesante eso, cosa que nosotros, por ejemplo, tenemos ese problema no resuelto. Vos sabés que nosotros tenemos mayores desarrollos y estudios de arqueología y de antropología, sobre todo en la zona andina, y muy escasos, casi muy poco diría yo, de nuestra región. Un poco Profe, hay de corriente. eso puede tener que ver con que las sociedades indígenas acá eran más, no eran sedentarias en su mayoría. Un poco entra a jugar eso. Yo creo que durante mucho tiempo, hoy no, hoy te diría que hay bastante mejores estudios. Durante mucho tiempo hubo decida de parte de la academia, diríamos también, ¿eh? Era como que no eran eso que voy a decir.
el hecho que no sean sedentarios le jugaba en contra en realidad, porque era como que los que son importantes son los que vivían sobre la montaña, tenían construcciones importantes, etcétera, y lo teníamos en cuenta eso nomás. Hoy, en general, esa visión se ha cambiado bastante, pero todavía queda. Hay muchos estudios de la zona andina y a partir de los años 70 aproximadamente, hay muchos estudios de la Patagonia, pero muchos estudios. Y varios arqueólogos argentinos de renombre mundial, que nosotros usamos algunos como Politis, nos van a dar cuenta de que en realidad hay otras formas de ver la arqueología y hay que tener así como un mapa. Nosotros vamos a ver un mapa o una carta de la arqueología global de un país, cosa que nosotros creo que no tenemos muy armado eso, aunque hay mejores estudios en los últimos años, ¿eh? Cosa que México, como vos preguntabas, tiene otra lógica, ¿eh? Se abocó primero a eso, entre comillas, importante, pero después hay muchos estudios regionales que han posibilitado ver que en México, al mismo tiempo que en el Valle Central había grandes desarrollos culturales, hubo otros desarrollos culturales en otros lugares de México, bastante alejados del centro, ¿eh? No sé, por ejemplo, los zapotecas es un gran desarrollo cultural que hoy está siendo valorizado y que durante mucho tiempo eh, quedó anónimo, así por decirlo de alguna manera, se lo estudiaba de manera marginal, te diría tangencial, pero se tenía en cuenta Teotihuacán, Otula, etcétera, y los zapotecas, Oaxaca, Monte Albán no eran considerados tan importantes. Hoy nos damos cuenta que esos también fueron desarrollos muy importantes y pervivieron, a diferencia, fíjate vos que Teotihuacán desaparece de escena un buen día. Monte Albán, como Chichén Itzá, tuvo como diversas fundaciones, pero por eso tenemos Monte Albán 1, 2 y 3, y tenemos Chichén Itzá también 1, 2 y 3, como que tuvo repoblamientos. Y Profe, hoy la arqueología mexicana lo está teniendo muy en cuenta, ¿eh? Ahora, como que esos también fueron desarrollos importantes. Sí, no sé quién habla ahí. yo, Rosario, Rosario, sí. ¿por qué desaparecen así como si nada y después vuelven, como usted dijo? Porque se dan una serie de situaciones, sobre todo de qué tipo que a ellos los afecta. ¿Por qué se da eso? Alimentarias, por lo que Yo, te he entendido muchas veces, o de pestes y cosas así que matan gente, que generan problemas sociales. También tenía que ver Exactamente. que ellos eran Comienza, agricultores y ocupaban todas sus tierras hasta desgastarlas y que ya no produzcan más. sí, se daban una serie de situaciones, no es solamente, es multicausal. Una es obviamente, como dice el compañero, comienza, ustedes saben que todas estas primeras sociedades son de tipo teocrática, ¿eh? Quien maneja la lógica de estos pueblos son los sumos sacerdotes, la casta sacerdotal, ¿eh? Ahora bien, va a haber un momento que va a haber, comenzar a escasear alimentos, pasa con nosotros, no vamos a ir a ello, ¿eh? Pasa con nosotros, ¿eh? Entonces comenzamos a buscar algún culpable, ¿eh? El culpable en todas las épocas pasó, ¿eh? Pasa en la actualidad también. Entonces, ¿qué pasa? Buscamos un culpable. La clase sacerdotal, los dioses que no alcanzan a responder la lógica, la realidad, los problemas que estamos sufriendo. Entonces se produce una crisis, no solamente alimentaria, ¿eh? Sino una crisis política y social. No siempre se produce el desgaste del terreno. Hay veces que hay cambios
En la zona maya, todavía, pero en la zona del Valle Central no siempre. Hay una serie de situaciones. En el caso de Teotihuacán es el mejor ejemplo, ¿eh? Es multicausal. No solo falta de alimentaciones, problemas sociales, malas políticas también diría yo. Hoy sabemos que hay un conjunto de cosas de tipo climático que los afectaba, que ellos no sabían. Después comienzan a haber invasiones de los pueblos salvajes que ellos consideraban no civilizados. Ahí estaban los chichimecas, de los chichimecas van a surgir los aztecas, ¿eh? Que son considerados pueblos para ellos salvajes. ¿Por qué? Porque no son finos, no son cultos, no usan el comercio, sino usan la guerra, sobre todo. Teotihuacán no es una cultura guerrera, ¿eh? Teotihuacán va a dominar el Valle Central a través del comercio y obviamente su función principal que es otra, ¿eh? ¿Qué es Teotihuacán? Aparte de ser un centro económico Una importante en capital un momento, religiosa. es una ciudad que tiene una función religiosa, exactamente. Ese va a ser su principal punto de partida, ¿eh? Va a ser un centro religioso y va a confluir la peregrinación de todo el mundo que va a las pirámides, del Sol, la Luna, etcétera, y otras pirámides menores, a celebrar el culto a los dioses. Esa va a ser, porque en realidad Teotihuacán es la ciudad de los dioses. Esa es la realidad. Entonces, esa va a ser su función. Y entonces la caída de ella también es multicausal, una serie de factores que la perjudican y que por ende la gente se va a ir en un determinado momento. A diferencia de Teotihuacán, que no se va a repoblar en lo inmediato, hay otras ciudades que surgen en la misma época. Chichén Itzá es un caso, pero también va a pasar con Monte Albán, que es la capital de los zapotecas, que va a sufrir una serie de repoblamientos. Eso va a ser interesante, ¿eh? Y aún quedan los restos de la ciudad en la actualidad, digamos, básicamente. O sea que la caída no es debida a una sola causa, es multicausal. En general, los hechos históricos nunca tienen una sola connotación. Sabemos que siempre son de variado. Napoleón cayó solamente por una cuestión de que se hicieron una coalición de países contra él. No, hubo una serie de situaciones que provocaron su caída, digamos. Es multicausal la caída de Napoleón. Yo creo que había llegado el fin de su situación, ¿eh? Como de cualquier personaje histórico importante. Entonces, Profesor, sí. profe, ¿podría preguntar cuáles fueron una de esas causas? Creo recordar que había leído sobre Napoleón, pero no sé qué macana se había hecho para que... creo que era invadió Rusia en invierno, en vez de esperar al verano de Rusia. Creo que esa era una de ellas, ¿no? Vos sabés que esa es una de las causas que le dejó casi sin ejército. Pero ya digamos que todos los demás países estaban un poco cansados de su política. Creo que Napoleón lo que lo liquidó es su ambición, digamos, que no, a pesar de ser un tipo muy inteligente, también fue un tipo muy ambicioso, extremadamente ambicioso, y que, bueno, la suerte por ahí lleva un tiempo que se va, digamos, ¿eh? Eso creo que es el principal problema de Napoleón, ¿eh? Y aparte que él era un hombre que resolvía todo en solitario, ¿eh? No era un hombre que consultaba demasiado, ¿eh? Y después tuvo una serie de situaciones adversas que hasta ese momento no se le habían dado. Napoleón había arrollado los distintos ejércitos durante mucho tiempo, pero llega un momento que todos los enemigos se te juntan también, ¿eh? Como le pasó a él, ¿eh? Y bueno, se juntaron todos y le dieron un buen sentate de una sola vez, ¿eh? Y por eso, digamos, aún en la última batalla que perdió, casi termina ganando, ¿eh? Pero bueno, el general inglés, un poco más hábil que él, en ese momento le ganó de mano, ¿eh? Así que eso es multicausal, una serie de situaciones que se van dando. Bueno,
dejamos aquí y seguimos mañana a las 11 a 12:30. No se olviden que esta semana solamente tenemos estas dos clases y el jueves no hay clase porque es Jueves Santo, ¿eh? Bueno, que tengan buen día y nos vemos mañana. Nos vemos.